Titanic es, sin duda, una de las películas más emblemáticas y memorables de la historia del cine. Una obra monumental que catapultó a James Cameron a la categoría de uno de los más grandes directores de su época. La producción de la película fue un verdadero calvario. Un presupuesto fuera de control, condiciones de rodaje extremas y críticas acerbas antes de su estreno. Sin embargo, Titanic logró un triunfo sin precedentes, ganando el Oscar a Mejor Película y batiendo todos los récords de taquilla. Años después, sigue resistiendo la prueba del tiempo. Es una obra magistral, tanto en lo técnico como en lo emocional, que logra mezclar escenas espectaculares, dramas desgarradores y actuaciones inolvidables. Esta película nos hace vivir la tragedia como si estuviéramos a bordo del barco. Al principio de la película se ve un coche siendo cargado a bordo. Es en este mismo coche donde Jack y Rose vivirán su famosa escena de amor. Históricamente solo había un vehículo a bordo del Titanic, un Renault Type CB. Un coche de ciudad perteneciente a un pasajero de primera clase, un detalle auténtico que James Cameron integró sutilmente en la narrativa. Para recrear el Titanic en pantalla, James Cameron rechazó conformarse con simples maquetas. Se construyó una réplica a tamaño real del barco en México. Sin embargo, se utilizó un truco. Solo se construyó la parte visible en pantalla, el resto fue añadido digitalmente. En una corta secuencia incluso se puede ver una parte del barco que simplemente no existe. Los trajes de Rose reflejan su evolución interior. Cuando sube a bordo, lleva un vestido blanco a rayas negras, simbolizando su vida de prisionera en un matrimonio arreglado. La escena en la que su madre le aprieta el corsé simboliza el peso de la presión social que intenta sofocarla. A medida que avanza la película, sus ropas se vuelven más ligeras, y su cabello se relaja, marcando su emancipación y su encuentro con Jack. Jack Dawson es un personaje ficticio, pero una sorprendente coincidencia rodea su nombre. Después de escribir el guión, James Cameron descubrió que un marinero del Titanic se llamaba Joseph Dawson. A diferencia de Jack en la película, este Joseph trabajaba a bordo y no sobrevivió al naufragio. Aunque el personaje de Leonardo DiCaprio no está inspirado en él, esta coincidencia añadió una dimensión misteriosa y legendaria a la película. Las fotografías en la habitación de Rose cuentan toda su historia. La vemos montar a caballo, bucear e incluso volar en avión. We'll ride horses on the beach. We'll ride on the roller coaster till we throw up. Todos estos sueños fueron imaginados por Jack para ella durante el viaje. Estas imágenes prueban que Rose realmente vivió la vida que Jack quería para ella. Una vida libre, aventurera y llena de vitalidad. En 1912, el Titanic estaba amarrado en el lado de babor, izquierdo, pero en la película aparece en el lado de estribor, derecho. ¿Por qué? Porque las condiciones de rodaje no permitían filmar del lado correcto. El equipo construyó el set al revés y en postproducción toda la escena fue invertida digitalmente. Las inscripciones, los uniformes e incluso el boleto de Jack tuvieron que ser volteados para que fueran legibles nuevamente. Titanic está lleno de cameos, pero uno de los más interesantes es el de Van Ling, supervisor de efectos especiales. Justo después del embarque, su rostro puede verse entre los pasajeros. No es solo una aparición casual. Su personaje también hace referencia a un pasajero real. Cuando Jack le cuenta a Rose sobre su infancia, menciona haber pescado en el lago Wissota. Nada extraño a primera vista, pero en 1912, este lago aún no existía. Fue creado artificialmente 5 años después, tras la construcción de una presa hidroeléctrica. Un anacronismo deliberado para enriquecer la narrativa. Jack no solo gana su billete para el Titanic en la famosa partida de póker, sino que también gana un cuchillo, un detalle aparentemente menor, pero crucial para el desarrollo de la película. Durante la evacuación del barco, es en efecto Fabrizio quien usa este cuchillo para cortar las cuerdas de un bote salvavidas y tratar de escapar. Al inicio de la película, la vieja Rose llega a bordo del barco de investigación acompañada de sus perros. Este detalle, que podría parecer trivial, es en realidad una referencia histórica. A bordo del verdadero Titanic había 12 perros, y solo 3 sobrevivieron. Todos eran de pequeño tamaño y fueron discretamente embarcados en los botes salvavidas por sus dueños. Cuando Rose hojea el cuaderno de dibujos de Jack, se encuentra con un retrato de una mujer mayor cubierta de joyas. Este retrato está inspirado en una figura real, la Moon Bijou, fotografiada en París en 1932, es decir, 20 años después del naufragio. Otro anacronismo deliberado para enriquecer la narrativa, sin preocuparse demasiado por la cronología estricta.
James Cameron recreó con una precisión casi obsesiva varias fotografías históricas del Titanic. La escena del embarque, por ejemplo, en la que la multitud despide al barco, es una réplica casi exacta de una imagen de la época. Incluso la vista frontal del transatlántico coincide con una foto real. Detalles que muestran el esfuerzo del director por respetar la historia. Cuando Jack describe la sensación del agua helada, dice: Water that cold, like right down there, it hits you like 1,000 knives stabbing all over your body. Creo que la frase no fue inventada para la película. En realidad, esas palabras provienen de un testimonio real. Durante la investigación sobre el naufragio, un sobreviviente que cayó al océano utilizó exactamente esa expresión para describir el dolor del frío. Cameron decidió retomar esta cita para reforzar el realismo de la escena. En una escena de fondo se ve a un hombre distinguido. No es un extra, sino Edward Kamuda, presidente de la Titanic Historical Society. Consultor en el filme, ayudó a la producción a garantizar la exactitud histórica en los más mínimos detalles. Para agradecerle su ayuda, James Cameron le otorgó un pequeño cameo. Un pequeño easter egg. La voz que se escucha en una escena es en realidad la de James Cameron. Esta escena reproduce fielmente una fotografía histórica del Titanic. El hombre con el sombrero es interpretado por Don Lynch, historiador y consultor del filme. En la foto original vemos a un padre y su hijo, quienes sobrevivieron al naufragio. Pero la tragedia los golpeó de manera cruel. El pequeño murió 3 años después en un accidente de coche. Un detalle trágico que Cameron decidió recordar discretamente. En el film se ven brevemente algunos pasajeros chinos. Un detalle que muchos ni siquiera notan, pero que se basa en una historia real. Realmente había chinos a bordo del Titanic, y 6 de ellos sobrevivieron, pero a su llegada a América, fueron expulsados debido a las leyes anti-inmigración de la época. Esta historia olvidada fue sacada a la luz en el documental The Six, estrenado en 2020. En la versión extendida de la película, se homenajea a uno de ellos, mostrando a un hombre flotando sobre un trozo de madera, un guiño directo a su historia. Cuando ayuda a Jack a prepararse para la cena en primera clase, el look y el peinado de Molly Brown se inspiran en una pasajera real y sobreviviente del Titanic. Este detalle añade autenticidad a la escena, al mismo tiempo que resalta la personalidad generosa e independiente de Molly. Rose le muestra a Cal una obra de Pablo Picasso que él critica inmediatamente. Se trata de Las señoritas de Aviñón. Hoy considerada una obra maestra, esta pintura nunca había sido expuesta en 1912, y mucho menos a bordo del Titanic. Un anacronismo voluntario por razones narrativas. Curiosamente, la inclusión de esta obra en la película le valió a Cameron una multa por uso no autorizado de la imagen. La escena en la que Jack dibuja a Rose se ha vuelto mítica. Pero pocos saben que el dibujo no fue hecho por Leonardo DiCaprio, sino por el propio James Cameron. Las manos que vemos en pantalla son las suyas. Para dar la ilusión de que Jack es zurdo, la toma fue invertida en postproducción. El dibujo original fue vendido en una subasta en 2011 por $16,000. Aunque la escena del dibujo muestra a Rose desnuda, la famosa escena de amor en el coche es sorprendentemente pudorosa. Esta elección no fue al azar. Titanic fue el filme más caro de la historia en ese momento, y los productores no querían arriesgarse a una clasificación solo para mayores de 18 años. La desnudez artística del dibujo era aceptada, pero una escena sexual explícita podría haber comprometido el estreno mundial de la película. Uno de los factores clave en el desastre del Titanic fue la falta de botes salvavidas. La película aborda este punto, pero la realidad fue aún más dramática. Según la ley de la época, el número de botes requeridos dependía del tonelaje del barco, no del número de pasajeros. El Titanic llevaba 20 botes, pero solo 18 fueron botados. Uno se volcó y otro se lanzó sin pasajeros a bordo. Años después, en el documental Titanic, 20 años después, James Cameron afirmó que todos los pasajeros podrían haber sido salvados si la tripulación hubiera estado mejor preparada. En una escena de primera clase, Rose se describe a sí misma como una pobre chica rica. Esta línea, aunque simple, es en realidad un homenaje a Gloria Stewart, la actriz que interpreta a la Rose envejecida. En los años 30, Gloria Stewart había protagonizado una película llamada Poor Little Rich Girl. James Cameron incluyó esta frase como guiño a su carrera y legado en Hollywood. Entre los dibujos de Jack hay uno de una prostituta con una sola pierna, pero esta imagen dura solo una fracción de segundo. La página se voltea justo cuando la cámara pasa, haciendo que este detalle sea casi invisible a menos que se pause la imagen. Un guiño sutil que solo los espectadores más atentos notarán. James Cameron no solo dirigió Titanic, sino que se sumergió de lleno en la historia. Para hacer la película lo más realista posible, realizó múltiples inmersiones en el naufragio real del Titanic, capturando imágenes que luego fueron integradas en el filme.
El director pasó más tiempo explorando el barco en el fondo del océano que los propios pasajeros durante el viaje. Las secuencias submarinas de la parte moderna de la película son auténticas, filmadas directamente en el sitio del naufragio, una elección que aporta al filme una profundidad visual y emocional sin igual. Durante la cena en primera clase, Rose presenta a varios personajes que realmente existieron. Entre ellos está el que asumió el mando de su bote y remó hasta el rescate. That's John Jacob Astor, the richest man on the ship. El hombre más rico a bordo, quien murió después de ceder su lugar a 2 niños. His little wifey there, Madeline, is my age and in delicate condition. And that's Benjamin Guggenheim and his mistress, Madame Aubert. Y el que se negó a ponerse un chaleco salvavidas, mientras pronunció una de las frases más impactantes del Titanic. Well, thank you. We're dressed in our best and are prepared to go down as gentlemen. And over here we have Sir Cosmo and Lucille Lady Duff Gordon. Algunos pasajeros también son conocidos por haber subido a botes de rescate demasiado pequeños que solo contenían 12 personas en lugar de 40, y la prensa de la época los acusó de sobornar a la tripulación para evitar regresar a salvar a los demás. Durante el rodaje ocurrió un incidente totalmente surrealista. Alguien puso una gran cantidad de droga en las comidas del equipo técnico. Más de 160 personas terminaron en el hospital, víctimas de alucinaciones y vómitos. James Cameron no se vio afectado. El culpable nunca fue identificado. Un episodio digno de una película en sí mismo. Molly Brown es uno de los personajes más fascinantes de la película, y su historia está inspirada en hechos reales. Durante el naufragio, fue una de las pocas personas en tomar el mando de un bote y rogar al equipo que regresaran a salvar a los sobrevivientes en el agua helada. En la película, Molly se disputa con el marinero Roberts, quien se niega a dar la vuelta. Este marinero representa al timonel que estaba al mando durante la colisión con el iceberg. Un detalle trágico y simbólico que refleja la desesperación y la valentía de aquellos que intentaron salvar vidas en medio del caos. En la escena del desayuno entre Cal y Rose, el personaje interpretado por Billy Zane pierde repentinamente los nervios y vuelca la mesa gritando. Este gesto no estaba en el guión. Fue una improvisación del actor. La reacción de Kate Winslet, sorprendida y paralizada, es completamente auténtica. Un momento de pura espontaneidad capturado por la cámara. Titanic es una película con una precisión cronológica impresionante. Si solo se consideran las escenas situadas en 1912, su duración total es de aproximadamente 2 horas y 40 minutos, exactamente el tiempo que tardó el verdadero Titanic en hundirse después de la colisión con el iceberg, una elección simbólica para hacer sentir la lentitud trágica de la catástrofe. En la escena del dibujo, Jack le dice a Rose, «Póntelo en el sofá». Over on the bed, the couch. Esta línea parece natural, pero en realidad es producto de un error de Leonardo DiCaprio. En el guión original solo debía decir «siéntate». Cameron consideró que esta duda hacía la escena más humana y espontánea, por lo que decidió mantenerla. Durante el naufragio, vemos a un hombre vestido de blanco bebiendo whisky y flotando tranquilamente en el agua helada. Este personaje se inspira en Charles Jougin, el jefe panadero del Titanic. Según su propio testimonio, habría sobrevivido gracias al alcohol, que le dio la ilusión de calor. Pero en realidad, probablemente sobrevivió simplemente porque permaneció menos tiempo en el agua que los demás. Su historia se ha convertido en una de las leyendas más famosas del Titanic. Uno de los momentos más emblemáticos de la película es aquel en el que la orquesta sigue tocando mientras el barco se hunde. La frase se ha vuelto icónica. Gentlemen, it has been a privilege playing with you tonight. Sin embargo, esta escena se basa en testimonios auténticos. Según varios sobrevivientes, los músicos del Titanic tocaron hasta el final, en un intento desesperado por calmar a los pasajeros. Ninguno de ellos sobrevivió a la tragedia. En un momento de la película, un oficial se pregunta si las binoculares habrían podido hacer la diferencia. Esta línea hace eco de la investigación oficial sobre el naufragio. Cuando se le hizo la misma pregunta a un testigo, respondió: «Sí, con binoculares probablemente habríamos visto el iceberg más rápido». En realidad, las binoculares existían, pero estaban guardadas en un armario cuya llave se quedó en tierra, en el bolsillo del segundo oficial, David Blair. Un error trágico. Al final de la película, vemos a este oficial en un bote con Molly Brown. Sin embargo, en la realidad, el sexto oficial, James Moody, murió durante el naufragio. Otro sobreviviente, Jack Tyler, salió adelante, pero cayó en una profunda depresión. En 1945, se suicidó después de perder a su hijo en la guerra y a su madre el año anterior. La película también resalta el perfeccionismo de Andrews. Se le ve a menudo recorriendo el salón, con un cuaderno en mano, anotando observaciones y posibles mejoras para el transatlántico. Un pequeño detalle de puesta en escena, pero que dice mucho sobre su dedicación y su atención al detalle.
Una de las imágenes más conmovedoras del filme es la del matrimonio anciano que decide morir abrazado en su cama mientras el agua inunda la cabina. Estos personajes no son ficticios, sino que representan a Isidore e Ida Strauss, propietarios de los almacenes Macy's. Ida pudo haber subido a un bote salvavidas, pero se negó a dejar a su marido. Según los testigos, sus últimas palabras fueron: No! We've been together for 40 years, and where you go, I go. Hemos vivido juntos, morimos juntos. Cameron quiso rendir homenaje a su historia, convirtiéndola en una de las escenas más emotivas del filme. Uno de los personajes más controvertidos de la película es el primer oficial William Murdoch. En Titanic, se le muestra aceptando un soborno, disparando a un pasajero y suicidándose. Todo esto es inventado y provocó grandes polémicas. En realidad, Murdoch fue uno de los oficiales más valientes y hizo todo lo posible por salvar vidas. Después del estreno de la película, la familia Murdoch protestó, y la producción se vio obligada a disculparse y a hacer una donación de $5,000 en su memoria. Durante el naufragio, un sacerdote recita oraciones y consuela a los pasajeros. Este personaje está inspirado en Thomas Biles, un verdadero sacerdote católico que estuvo a bordo del Titanic. Él se negó a subir a un bote salvavidas y permaneció en el barco hasta el final, administrando la extrema unción a aquellos que iban a morir. Un acto de fe y coraje que la película inmortaliza con sencillez y respeto, mostrando la nobleza de su sacrificio. El debate más famoso alrededor del filme se centra en la famosa tabla sobre la que Rose sobrevive, mientras Jack queda en el agua. Durante años, los fanáticos han sostenido que había suficiente espacio para ambos. Sin embargo, en realidad, no se trata de una puerta, sino de una decoración de madera que proviene de la parte posterior de una puerta del verdadero Titanic. Esta pieza existe y se encuentra en exhibición en un museo. James Cameron recreó este objeto con una precisión absoluta, reflejando su obsesión por los detalles históricos. Para zanjar la polémica, el equipo del programa Mythbusters realizó una prueba científica. Su conclusión fue que Jack y Rose podrían haber sobrevivido ambos si hubieran atado un chaleco salvavidas debajo de la tabla para aumentar su flotabilidad. Sin embargo, Cameron respondió sin rodeos: Jack tenía que morir. Punto. Según él, la muerte de Jack era esencial para cerrar el arco emocional de Rose, siendo este el corazón de la historia. En Titanic, al igual que en Atlántico, latitud 41 grado, vemos a Thomas Andrews, el ingeniero del barco, de pie junto a un reloj en los últimos momentos del Titanic. Esta imagen proviene de testimonios reales. Varios sobrevivientes afirmaron haber visto a Andrews en el gran salón observando la hora, poco antes de la finalización del viaje. Titanic no es la primera película en contar el drama de 1912. En 1958, un largometraje titulado Atlántico, latitud 40 grados y 1 grado ya había tratado sobre el naufragio, pero con un tono más documental. Un interesante vínculo une ambos filmes. El actor Bernard Fox interpretó a un vigía del Titanic en esa película, y en el filme de James Cameron interpreta al coronel Archibald Gracie IV, un verdadero pasajero del barco. Un bonito guiño a la historia del cine. Aunque el collar de Rose, el corazón del océano, es ficticio, una historia real podría haberlo inspirado. Un hombre de negocios inglés, Samuel Morley, le dio una joya casi idéntica a su amante, Kate Florence Phillips, quien viajaba con él bajo un nombre falso. Morley murió en el naufragio, pero Kate sobrevivió. Esta romántica y trágica historia probablemente inspiró a Cameron a crear el famoso diamante azul, una pieza clave en la narrativa de la película. Después de contar su historia, Rose se queda dormida cerca de sus fotos, y la cámara la muestra de regreso en el Titanic, siendo recibida por Jack y los demás pasajeros en una luz apacible. Cameron quiso dejar el final abierto. ¿Está Rose soñando o se ha muerto mientras dormía? Algunos indicios, como el reloj que marca la hora exacta del naufragio y la reconstrucción del gran salón, sugieren la segunda opción. Pero el director ha confirmado que esta ambigüedad es intencional para que cada espectador pueda elegir su propia interpretación. Titanic sigue siendo una obra cinematográfica única, capaz de emocionar a todas las generaciones. En cada nuevo visionado surgen nuevos detalles, referencias discretas, elecciones visuales sutiles y elementos narrativos que demuestran todo el talento de James Cameron. Si descubriste algo interesante gracias a este video, comparte en los comentarios lo que más te sorprendió y no dudes en suscribirte para seguir nuestras próximas análisis. Gracias por haberte quedado con nosotros y hasta muy pronto para una nueva inmersión en el universo del cine.